saco. Bueno, en cuanto a los mecanismos de defensa, lo que se ha observado, en estas orugas es el camuflaje, que quiere decir que se confunden con elementos de su entorno. Por ejemplo, en el caso de Heráclides rumico, que es en la columna de la izquierda, a esa oruga le decimos oruga caquita, justo porque puede confundirse con caca de algún pájaro. Y esas orugas suelen permanecer en el haz. Es muy común, lo común encontrarlas en la superficie de las hojas de las que se alimenta. Y la foto de abajo de esa misma columna, lo que tenemos es un miembro de la familia Nymphalidae, que es una mariposa diurna, y esa podría parecer una hoja seca, o al menos yo cuando la vi, eso me imaginé que era. Y bueno, después también otro mecanismo de defensa es que hagan agregaciones muy, muy grandes, y en ocasiones estas agregaciones, incluso cuando se sienten amenazadas, empiezan a hacer movimientos bastante bruscos, y entonces pues sí, de pronto como que podrían sacar de onda a alguien que se los quisiera comer tal vez. Otro mecanismo es el aposematismo. El aposematismo tiene que ver con colores brillantes que les sirven como alerta hacia depredadores, indicando que ellas son tóxicas. Entonces, el aposematismo está visto también en ranas, por ejemplo, o en otros insectos, cuando tienen estos colores como amarillo, naranja, azul o rojo. Eso indica que muy probablemente son individuos tóxicos y mejor que no se les acerquen. Y también esto suele estar relacionado con el alimento que ingieren, con las plantas de las que se alimentan. Por ejemplo, la mariposa monarca, que es esta oruga, en fase larval justamente se alimenta de esta planta que se llama Asclepias curasábica o alguna otra especie del género Asclepias. Se alimenta de las hojas, y esa planta tiene sustancias que pueden provocar daño cardíaco a alguien que las ingiera. Y bueno, depende, claro, de las cantidades, pero el punto es que cuando la oruga ingiere esa planta, también, o sea, ingiere las toxinas, pero no le hace ningún daño, sino más bien las hace parte de su cuerpo, y entonces la oruga también se vuelve tóxica al comer esa planta. Y lo mismo pasa con la oruga que está junto, que es la oruga roja. Esa oruga se alimenta de plantas de cícada o palmasica, que también te dicen, y también esa planta ese grupo de plantas, las cícadas, son plantas tóxicas, y entonces también la oruga ingiere esas toxinas y se vuelve venenosa esa oruga. Otro mecanismo es los osmaterios, que son característicos de la familia Papilionidae, que es un grupo de mariposas diurnas. Y en ese caso, estos papilionidos tienen unas estructuras en el protórax, o sea, en el primer segmento del tórax. Aquí está marcado con esta flecha amarilla, está muy pegado a la cabeza. Estas papilionidos son de las orugas que les digo que se encogen y entonces como que esconden la cabeza. Y entonces tienen esos osmaterios escondidos, son un músculo retráctil. Entonces, cuando se sienten amenazadas, lo que hacen es echar la cabeza hacia atrás, y al momento en que hacen ese movimiento brusco, también extienden esos osmaterios, que son estas cositas naranjas que se ven aquí. Y bueno, y además tienen un aroma pues ahí medio chistoso. Ese no sé si es pues no sé para qué. O sea, no sé si como que los depredadores justo detectan ese olor y no les gusta. A mí pues no me gusta, pero tampoco me las quiero comer, pero no sé, o sea, no sé si ese aroma es por algo, o sea, también parte del mecanismo de defensa, además de los osmaterios, porque en sí los osmaterios, el punto es que pues es una reacción que no te esperas y entonces asusta. Otro de los mecanismos es que algunas orugas tienen muchos como pelos, que en los insectos el término correcto es cerda o seta. Esos son como los pelos de las orugas. Y entonces hay unas que tienen demasiadas setas.
como por ejemplo estas dos primeras, y entonces eso las hace poco palatables para los depredadores, son medio difíciles de comer, y estas de aquí, por ejemplo, también tienen unas setas mucho menos grandes, pero que podrían parecer urticantes, solo que no son urticantes, solo podrían parecer, pero eso ya es como una especie de mimetismo que está imitando estructuras de otras especies que sí tienen como esas espinas urticantes. Y en este caso de la columna del centro, ahí podemos ver que también tienen setas, que son más bien como espinas, y esas espinas justo lo que tienen son una espina, pero es hueca, y entonces en ese hueco lo que tiene son las toxinas, que son urticantes. Entonces lo que ocurre es que si alguien roza con esas orugas fuerte, también si es muy despacito no pasa nada, pero por accidente si es muy fuerte, estas espinas se rompen y entonces liberan esa sustancia que puede provocar comezón o irritación, algún malestar. Y por lo menos estas dos. Y esta foto de abajo, esta oruga, le dicen oruga peluche, es un megalopígido y esos bichos, esas orugas son de las más urticantes que se conocen. Ese grupo de megalopígidos, lo que ocurre con ellos es que tienen esas setas súper largas y entonces parecerían muy inocentes, pero esas setas están cubriendo unas espinas que son muy, muy urticantes. Entonces, ellas sí incluso pueden, pues dependiendo de la persona, pero podrían causar fiebre o dolor de cabeza, náuseas o malestares mayores a una irritación en la piel. Y bueno, a los depredadores, pues por supuesto que ahí sí podría tener como daños fisiológicos. Y bueno, y les quise poner estos limacódidos, que también son de las orugas que son más urticantes. Tienen setas pequeñas, las orugas son muy pequeñas y tienen setas muy pequeñas, pero también si se rompen, pueden ser bastante dolorosas. Bueno, otro mecanismo son estos látigos que tienen los esfíngidos. Es una familia de mariposas nocturnas, son de las más grandes, mariposas más grandes. Este tipo de látigos son muy característicos de esa familia de esfíngidos y la idea que se tiene es que si llega alguna, este grupo, esta familia suele ser muy atacada por parasitoides, ya sean avispas o moscas. Y entonces cuando la hembra de la avispa, por ejemplo, quiere llegar a poner sus huevos y el esfíngido lo detecta, entonces hace movimientos y la asusta con ese látigo caudal que tiene. Y bueno, otra de los mecanismos es muy particular para una familia, que es la familia Lisenidae, que también son mariposas nocturnas, y ahí lo que ocurre es que hay una asociación, se ha visto una asociación con hormigas. Entonces, esto de aquí, del centro, es la oruga del lisénido, y aquí están unas hormigas. Y lo que pasa es que estas orugas producen unas sustancias azucaradas y las hormigas las aprovechan. Entonces, muchas veces se puede ver a los lisénidos que van caminando en las ramitas o en su planta y trae hormigas ahí cargando. Y entonces, la explicación que se le da a esto es que es un mutualismo. La oruga le da alimento a las orugas, a las hormigas, perdón, y las hormigas, a su vez, como están encima de la oruga, la podrían defender de posibles ataques. Otro mecanismo es, lo que les mencionaba hace rato, tirarse al suelo. Por ejemplo, en esta foto se ve aquí en el centro de esa oruguita que lo que ocurre es que sienten algún movimiento o alguna amenaza y se sueltan y después ya otra vez suben por ese hilito de seda. Y estas orugas, lo que he visto que hacen es solo tirarse, sin hilo ni nada, únicamente se tiran y ya después empiezan a trepar otra vez. Son orugas muy, muy rápidas. Pero bueno, el mecanismo ahí es aventarse a un lugar más seguro. Listo. Ahora pasamos a las interacciones con otros organismos.
Las orugas son, por lo regular, en general, son individuos, son especies herbívoras. Más del 99% son herbívoros obligados y pues entonces son también controladores de muchas especies de plantas, de muchas poblaciones de plantas. Aquí puse una oruga alimentándose para que la vean mientras. Y bueno, ejemplos de orugas que están alimentándose, aunque también hay una pequeña proporción, menos del 1%, que se han reportado como especies herbívoras, carnívoras. Hay algunas especies como la que está aquí arriba, que es la clocine. Esa especie no es que siempre sea carnívora, sino más bien que es como un carnívoro ocasional y se vuelve caníbal cuando no tiene alimento, cuando no tiene planta hospedera de la que se alimenta normalmente. Entonces, en este caso lo que vemos es que aquí está la oruga, esta es su cabeza, y esto que se ve aquí en el tallo de la planta esta, era una crisálida de Clocine también, era su hermana, y entonces ya había pupado y ya no tenían comida, y entonces esta oruga se empezó a comer a la crisálida. Pero son casos muy particulares, no es que siempre lo hagan. Pero sí se encontró, bueno, medio recientemente, en el 2005, se encontró una especie de oruga que vive en un saquito, son orugas de saquito. Esa oruga es una oruga estrictamente carnívora que se alimenta de caracoles y la encontraron en Hawái, es endémica de Hawái, o sea, solo vive ahí. Y además de que se alimenta de caracoles, lo que registraron estos personajes es que tiene un mecanismo de caza. Entonces, lo que hace la oruga es esperar a que llegue un caracol a esa planta en donde ella esté, y cuando llega el caracol, la oruga lo que hace es que con seda la empieza a envolver y la fija a la hoja. Entonces, una vez que la fijó a la hoja y que el caracol ya no puede adherirse a la hoja, como por la entrada de la concha, cuando ya no puede hacer eso, entonces la oruga lo que hace es jalar su saquito, lo pega al caracol o incluso adentro del caracol, bueno, de la concha, y entonces empieza a entrar al caracol y acorrala al caracol. Bueno, empieza a entrar a la concha, acorrala al caracol y se lo empieza a comer. Y ese comportamiento lo registraron, les decía, en el 2005, y lo vieron como, o sea, lo registraron tanto que no es un comportamiento ocasional como en el caso anterior que les decía, sino que parece que esa oruga es estrictamente carnívora y estrictamente tiene ese método de caza, que ya es como muy elaborado. Y bueno, también son comida de chinches, por ejemplo, son comida de otras orugas, como les decía. Pero también, en este caso de las orugas rojas, también es un comportamiento de canibalismo súper ocasional porque ya no tenían comida. También son comida de arañas, de aves, de bichos como mantis, de avispas. Aquí en general es cuando ya están muertas las orugas que fueron pisadas o algo les pasó. Llegan generalmente avispas y moscas y se alimentan. Y también son comida nuestra. De los casos más famosos aquí en México al menos son las cuetlas, que son unas larvas de la familia Saturnidae, también son de unas mariposas bastante grandes, y su planta hospedera en la región de Songolica, donde se hizo este estudio, fueron 3, jonote, chirimoya y lele. Ese lele es del género Pseudobombax, pero las personas de la zona pues se conocen como todo, cómo funciona todo esto, ¿no? Y entonces saben que cuando las orugas se alimentan de ese árbol, entonces saben, pues no saben ricas, entonces evitan colectarlas. Pero también pasa algo interesante, cuando son, o sea, son una fuente importante de alimento, entonces las personas empiezan a cuidar los árboles justo para tener orugas. Y bueno, saben justamente qué árboles proteger. Y
Otro ejemplo es el del gusano rojo del maguey, pero hay varios gusanos de maguey, pero este es una de las especies que pertenece a la familia Cocidae, y este tipo de larvas se ubican en la parte baja de los magueyes y es como característico de zonas áridas donde crecen los magueyes. Bueno, otra de las interacciones que a mí me parece muy, muy fascinante es la de parasitismo. Entonces aquí les puse dos ejemplos de orugas que fueron parasitadas, una con endoparásitos, eso quiere decir que las larvas se desarrollan, las larvas del parasitoide, del parásito, se desarrollan dentro de la oruga y las larvas del ectoparásito se desarrollan afuera. Entonces, bueno, empecemos del lado izquierdo. Esas larvas, donde dice endoparásitos, esas larvas son unas larvas orugas de un esfíngido también. Y ahí lo que ocurre es que en los primeros instares, o sea, cuando las larvas son más chiquitas, hay avispas de la familia Braconidae que ponen sus huevos dentro de las larvas pequeñas. Y entonces la larva, la oruga, sigue creciendo normal, sigue alimentándose, sigue mudando, y llega un punto, bueno, pero mientras pasa todo eso, adentro de ella se empiezan a desarrollar las larvas. O sea, adentro tenía los huevitos de las avispas, de esos huevitos salieron unas larvas de avispa y empiezan a alimentarse de la oruga por dentro. Cuando llega el momento de que tienen que pupar esas larvas de avispa, lo que hacen es salir de la oruga. En esta primera foto, la que está arriba a la izquierda, en esta foto lo que se ve, todo esto blanquito, son las larvas, larvas de avispa saliendo de la oruga. En ese momento la oruga se queda totalmente quieta mientras las larvas salen. Después en esta segunda foto, aquí todavía se ven las larvas de avispas y eso blanco que es como algodón es seda que produjeron esas larvas de avispa y es como un capullo comunitario. Y entonces ahí adentro de ese capullo comunitario esas larvas de avispa van a pupar y después de esas pupas van a salir los adultos de avispa. Y una vez que empieza a pasar esto, que empiezan a hacer la seda, a fabricar la seda, la oruga ya se va. Y aquí puse una foto donde se pueden ver todos estos hoyitos, son por donde salieron las larvas de avispa. Y bueno, ya, en algún momento se muere bueno, más o menos. Algunas tardan, no sé, 2 horas en morirse, pero pues sí, he visto algunas que han tardado incluso un día en morirse y solo caminan y caminan y ya. Después se mueren. Y después les decía, de esas pupas salen unas avispitas que son como estas de aquí. Y esas avispitas miden más o menos 2,5 milímetros. Son avispas muy pequeñitas y como podrán ver, pues son muchísimas avispas de la familia Braconidae. Bueno, ese es uno de los casos. Ahora, este segundo caso, la larva esto se ve como una larva sana. Y lo que ocurre con estas larvas es que también unas avispas, solo que de otra familia, que es Eulópide, llegan y ponen los huevos, pero sobre la piel de las larvas, la piel, digamos, de las larvas, en la superficie de las larvas, de las orugas. Entonces, trae los huevos encima y una vez que la larva de la avispa está lista para salir del huevo, sale y se ve como esto. Entonces, la oruga sigue caminando y sigue como la vida normal, pero ya trae estas larvas aquí encima. Pero algo importante es que cuando la avispa hembra llegó a poner los huevos sobre la oruga, también le inyectó una sustancia que impide que la oruga mude. Y esto es para que con la muda, o sea, si mudara la oruga, ahí se irían los huevos de la avispa. Entonces, no le conviene a la avispa, le inyecta algo para que la oruga deje de mudar. Y entonces deja de crecer. Y pues ya sigue la vida, pero llega un punto en el que ya tiene a las larvas aquí encima y empiezan a alimentarse de la hemolinfa de las orugas. La hemolinfa es como la sangre de los insectos. Entonces empieza a alimentarse de la oruga, todas estas larvitas de avispa. Después
Una vez que ya están listas para pupar las larvas de avispa, lo que hacen es que empiezan a tejer con seda también un capullo comunitario, y es esto de aquí. Esto cafecito que se ve aquí, bueno, café como dorado tal vez, todo esto es el capullo. Y entonces eso lo tejen como protección y dentro de ese capullo las larvas van a pupar. Y después pupan, pasan los días y emerge una avispita, que es como esta de aquí, y esas son más pequeñas, esas miden más o menos 1,5 milímetros. Son muy, muy chiquitas. Y bueno, esos son 2 casos de avispas. Aquí les puse otros casos de bracónidos, que son avispas también, pero son otras avispas diferentes, de la misma familia Braconidae, pero otras especies, que también ponen sus huevos dentro de la oruga, dentro de la oruga, las larvas de la avispa se alimentan dentro de la oruga, después salen a pupar, solo que en este caso, estas bolitas que ven aquí, encima de las orugas, son las pupas de las avispas, los capullos, adentro está la pupa. Y entonces, la oruga sigue viviendo, sigue caminando, y las pueden ver cargando estas bolitas donde están las avispas, y ya cuando van a madurar, cuando están listas para salir, salen estas avispitas que son bracónidos. Esta en particular salió de esta oruga. Y otras avispas que son mucho más grandes y son muy bonitas, hacen este tipo de capullos con seda también, y esta avispa, que es una Ichneumonidae, salió de esta larva. Entonces, las larvas se ven totalmente sanas, pero en algún momento, cuando la larva de avispa ya va a salir, pues la oruga se muere, y la avispa hace este capullo en el exterior y generalmente lo cuelga de unas hojas, y ahí se queda hasta que sale esta avispa. Y esta avispa mide más o menos poco más de 1 centímetro, como 12 milímetros, desde la cabeza hasta aquí. Hasta la zona caudal, sin contar las antenas, que son también muy largas, más o menos, poquito más de 1 centímetro. Y otro de los ejemplos es parasitismo de moscas. Bueno, por moscas. Esta es una larvita, una oruga, de una mariposa diurna del género Antanasa, y esta fue parasitada por esta mosca. Entonces, bueno, la mamá de esa mosca. Entonces, la mamá de esa mosca puso el huevo aquí, se desarrolló la larva. Cuando la larva tenía que pupar, salió y se ve como esto blanquito, esto es una larva, y después enseguida que sale, pupa. Y esta es la pupa, esto café es la pupa de la mosca. Y de esta pupita sale una mosca, como esta. Y bueno, también otra de las interacciones es con hongos. Las orugas también suelen ser atacadas por algunos hongos y se ve como algo así. Esa oruga es de la familia Licenidae, es un grupo de mariposas diurnas, y también pues son atacadas por hongos, las mariposas tanto en fase larval como en fase adulta pueden ser atacadas por hongos. Bueno, incluso en pupas y en huevos, o sea, en todas las fases pueden ser atacadas por hongos. Y listo, entonces ya, aquí para terminar les puse unos ejemplos de algunas orugas con sus adultos. Del lado izquierdo, los tres ejemplos que están ahí son de polillas, o sea, de mariposas nocturnas, solo que, bueno, del grupo de mariposas que en general son nocturnas, pero esta de en medio tiene hábitos diurnos, aunque pertenece a las polillas. Y del lado derecho están unos ejemplos de mariposas diurnas. Esta blanquita es como de las más famosas porque suelen ser plaga de cultivos de coles y de brócoli, de plantas brasicáceas. También se encuentra mucho en los mastuerzos. Y esta de aquí, esta es una mariposa bastante común, bueno, sí común, en el sureste, por lo menos aquí en México, y aquí le dicen mariposa espejito o mariposa cristal. Y esta de aquí abajo se alimenta la larva, la oruga, se alimenta de una especie de píper que es un pariente de la hoja santa o la tlanilpa. Y de este lado
Esta que les decía que tiene hábitos diurnos, pero que es polilla, es una mariposa migratoria que migra de México a Ecuador y al revés. Y esta de aquí arriba se alimenta de encinos, aquí en esta zona, y esta de aquí abajo se alimenta de una planta del colorín, que es del género Erythrina. Se alimenta de colorín y esta larvita es muy pequeña y es de las que suele vivir en refugios. Lo que hace es doblar una hoja y la pega con seda. De hecho, aquí se ven estos hilos blancos, no sé si los alcancen a ver, pero eso es lo que pega su refugio. Y listo, terminé. Si tienen alguna pregunta o comentario, podemos platicar y les dejo mi correo por cualquier cosa. Y listo, pues muchas gracias.